¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Esta es la parte 2 del inconsciente cognitivo. En la parte anterior alcanzamos a desarrollar hasta el punto de poder garantizar que había existido un proceso de estimulación del cual la persona no era consciente y por lo cual presumimos que se produjo la activación de una representación asociada al estímulo pertinente. Ahora de lo que se trata es de mostrar los diferentes experimentos de diferentes funciones que se han hecho para tratar de demostrar que efectivamente esto es así. Uno de los ejemplos más tradicionales y más robustos es a través de la utilización del fenómeno Stroop. Creo que ustedes lo conocen, pero para recordarlo a aquellos que no lo tienen tan presente, se trata de que la persona frente a la presentación de una palabra deba decir el color en el que está escrita la palabra, y en algunos casos el color y la palabra son congruentes, por ejemplo, rojo está escrito en rojo, pero también puede ser que diga rojo pero que está escrito en verde y por lo tanto el ensayo es incongruente. Naturalmente, de forma consciente, el ensayo incongruente requiere mayor tiempo que el ensayo congruente. Aquí tenemos a la izquierda de este gráfico, vemos cómo hay una barra relativamente corta de 350 milisegundos o menos de 340 milisegundos para los ensayos congruentes y de casi 400 milisegundos para los ensayos incongruentes. Pero fíjense en el gráfico de la derecha, donde aparece enmascarado el estímulo antecedente, es decir, si el ensayo es congruente o incongruente, donde el primer término no es consciente para la persona. Encontramos que el efecto se repite del mismo modo que si hubiera sido consciente. Eso invita a presumir que efectivamente el estímulo antecedente fue procesado. Las diferencias entre un caso y el otro, entre la columna de la izquierda y el otro, no son significativas. Y las diferencias entre los ensayos congruentes e incongruentes en ambos casos son significativas. Por lo tanto, esta es una demostración de que el estímulo ha sido percibido y procesado de manera inconsciente, produciendo la activación respectiva y por lo tanto produciendo el mismo fenómeno psicológico que si hubiera sido consciente. ¿Cómo se ha visto entonces su influencia? Bueno, por medio de tareas de decisión léxica, recuerdan cuando había que tomar una decisión si era una palabra o una no palabra, tareas de evaluación, es decir, decidir, tareas de decisión, si esto pertenece o no a tal cosa o si esto va apareado o no con tal otra, en el mismo sentido tareas de categorización, donde hay que decidir si tal o cual elemento corresponde a tal categoría o cuál se parea mejor con el que es de la misma categoría, etc. Y bueno, allí se puede advertir a través de la precisión, es decir, el acierto y también de la velocidad. Y también se encuentran otros efectos conductuales indicativos de que ha existido en todos los casos procesamiento semántico y emocional inconsciente. También se puede advertir la influencia del procesamiento no consciente a través de registros eléctricos, fisiológicos o de imágenes funcionales del cerebro de diferentes tipos. Veamos otro ejemplo de comparación numérica. En este caso, la persona tiene que decir lo más rápidamente posible si el número que aparece atrás de otro número es mayor o menor que 5. Si lo es, pulsa con la mano derecha, o si es mayor, y si es menor, apoya la mano izquierda. Bueno, esto obviamente son poblaciones donde está contrabalanceado, ¿no? esta decisión.
El procedimiento incluye también el enmascaramiento del antecedente. Fíjense, el ensayo congruente sería aquel en el cual la decisión es que el antecedente efectivamente es mayor que el siguiente. O sea, 9 es mayor que 6 en el ejemplo de arriba. Está en inglés, bueno, pero la palabra 9 es mayor que el número 6. En el medio lo que ustedes están viendo, esas sopas de letras, son el enmascaramiento. En los ensayos incongruentes, decidir si es mayor, la letra 1 es mayor, o 1 es mayor que 6. Es el ensayo incongruente. Son las respuestas. Van a ver que existe efectivamente un efecto de facilitación conductual que se puede observar en este caso a través de los tiempos de respuesta en función de la incongruencia para el elemento preparador, es decir, para el prime, para ambas formas de notación, tanto para la forma verbal, es decir, cuando está escrito, o cuando está presentado con números arábigos, es decir, que uno lee directamente el número. Fíjense que en todos los casos se produce un efecto conductual del prime enmascarado, es decir, que efectivamente no se percibe subjetivamente, sin embargo, se percibe y se procesa inconscientemente y produce los resultados conductuales que estamos viendo en la pantalla. Hay un fenómeno muy interesante que uno puede romper, digamos, la normalidad del efecto cuando la cantidad de ensayos incongruentes es mucho mayor que los congruentes. Por ejemplo, en este caso tenemos un 85% de ensayos incongruentes y solo un 15% de ensayos congruentes. Entonces la persona en forma natural produce una especie de inversión estratégica y empieza a, entre comillitas, a adivinar, por lo que su porcentaje de aciertos crece de manera sustantiva. Fíjense que en situaciones sin enmascaramiento, es decir, en procesamiento consciente, los ensayos congruentes en este caso llevan un poco más de 360 milisegundos y los ensayos incongruentes, que normalmente deberían llevar mucho más, pero cuando uno desbalancea la proporción produce esta inversión estratégica de parte del sujeto, lleva 340 milisegundos, es decir, disminuye el tiempo requerido porque, bueno, la persona estratégicamente, entre comillitas, adivina. Ahora, fíjense qué interesante, en el caso del enmascarado se mantiene la situación tradicional y el incongruente es mucho más difícil y por lo tanto tarda más, es decir, está en 365, 368 milisegundos contra menos de 340 para los ensayos congruentes. Esto lo que en definitiva nos está diciendo es que el enmascaramiento no sirve como base para llevar a cabo procesos estratégicos para los cuales la persona requiere de la conciencia. Entonces, entre el procesamiento perceptivo consciente e inconsciente existen diferencias tanto cuantitativas como cualitativas. Por ejemplo, que se pierde la capacidad de planificación estratégica. En el caso de ensayos incongruentes, explica lo de arriba. ¿Cuáles son las hipótesis explicativas para esta percepción inconsciente? Bueno, ante todo, conviene advertir que solo producen activación de aquellos objetos que ya cuentan con una representación crónica en el sistema de conocimiento de la persona. Esto es muy importante. No podemos inventar, ni en principio podríamos incrustar percepciones de cosas que no tengan una representación previa en la mente de la persona. Por lo tanto, lo que el procesamiento inconsciente hace, la percepción inconsciente hace, es activación, pero no puede construir representaciones.
¿Cómo funciona el procesamiento inconsciente? Bueno, la forma más sólida que hasta el momento se conoce es la hipótesis que se denomina de una vía ventral, que es la de procesamiento consciente, aquí la ven en la flecha que va por abajo, y una ruta dorsal visomotora, que es la que va por la parte de encima. Estas dos rutas son relativamente independientes entre sí y la función de los métodos que utilizamos para producir la pérdida de conciencia, por ejemplo el enmascaramiento, lo que hace es suprimir una vía sin suprimir la otra. Esta sigue siendo la hipótesis más fuerte de cómo funcionan las cosas. Y esto es lo que nos permite que esta persona, este bello dibujo que está aquí, pueda, sin prestar atención e inconscientemente, tomar la cucharita sin llevarse por delante ni la taza, ni la jarra, ni golpear a todo lo demás, pues todo este procesamiento es producto de uno de los procesos sin requerir necesariamente del otro, que es consciente. Aquí entonces un alegato a partir de que la hipótesis del procesamiento perceptivo inconsciente es sólido. ¿Por qué? Porque se presentan los estímulos de modo de garantizar de que pasen inadvertidos para la conciencia del sujeto. Los sujetos además tienen la impresión subjetiva de no haberlo visto, es decir, no haberlos reconocido. Se observan efectos cualitativamente y cuantitativamente diferentes de su representación normal. Y además los resultados son coherentes con lo que cabría esperar de una activación, de una representación de la cual no somos conscientes. Aquí vienen, recuerdan que aquí estamos haciendo una descripción del contexto general, del texto en el cual está inscrito el capítulo de memoria inconsciente que se ve en cognitiva y de aprendizaje inconsciente que se ve en aprendizaje. Aquí no vamos a tomar estos capítulos que ustedes están viendo en los trabajos prácticos, solamente vamos a refrescar un par de slides para continuar con otros propósitos que quiero comentarles. En cuanto a la memoria inconsciente, es la presentación y retención activa de contenidos, sobre todo de tipo episódicos, procedimentales y procedimentales. Básicamente la memoria inconsciente se ha asimilado, o la memoria implícita también llamada así, a la memoria procedimental. Muchos pacientes amnésicos, pacientes con pérdida de memoria consciente, pacientes con demencias, muestran sin embargo un rendimiento casi normal en pruebas de memoria implícita. A ver, lo que creo que decíamos por allí en el podcast, el señor mayor que quizás tiene una demencia y no recuerda siquiera el nombre de sus hijos, sin embargo puede subir a una bicicleta y si sus rodillas se lo permiten salir andando, porque el aprendizaje que ha tenido de andar en bicicleta queda en la memoria implícita y no es una memoria de procedimientos y no se pierde, salvo un obstáculo físico, ¿verdad? Lo mismo sucedería con una persona que puede, a pesar de haber perdido la memoria de muchas otras cosas, poder ejecutar una pieza musical en el piano. Incluso esto se puede verificar en la población general. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha hecho un deporte, ha aprendido una habilidad o destreza siendo muy niños, a veces se habla de la memoria muscular, van a ver que de grandes pueden intentar y sorprendentemente revivir y avivar esa memoria implícita de procedimientos que parecieran haber sido olvidados. Por otra parte, existe una disociación funcional entre los niveles. En cuanto al aprendizaje inconsciente, quizás lo que hay que recordar fundamentalmente es que alude al aprendizaje y asimilación de patrones, de covariaciones, de regularidades, de iteraciones en donde se repiten estructuras, procesos, momentos, objetos, es decir, se advierten regularidades en el ambiente, se advierten de manera no consciente, que desde el punto de vista consciente pasan absolutamente inadvertidos.
Esto podemos pensarlo en una reunión, en una fiesta, en donde a pesar de estar prestando atención a una charla o a otro tipo de actividad, uno está registrando en forma inadvertida una serie de irregularidades que están sucediendo en el pequeño cosmos social en el que nos encontramos inscriptos, y es probable que los podamos recuperar a partir, por ejemplo, de una charla con un amigo. Tanto la memoria inconsciente como el aprendizaje han refinado sus métodos para no confundir cognición consciente e inconsciente. Se ha observado aprendizaje implícito de diferentes regularidades y covariaciones ambientales en situaciones extremadamente complejas, y también se ha advertido que esto se puede constatar en forma muy dilatada en el tiempo. Veamos ahora algunas sugerentes apariciones en circunstancias de manifestaciones patológicas en las que se puede verificar la cognición inconsciente. Existe una importante colección de síndromes psicopatológicos debidos a diferentes tipos de lesiones que se caracterizan por la pérdida de conciencia o el manejo voluntario de cierto tipo de información. Sin embargo, se conserva una notable capacidad para manejar la información en forma tácita. Listado de síndromes, no vamos a ver la lesión cerebral, pero allí que está escrita: amnesia, visión ciega, prosopagnosia, agnosia visual de objetos, negligencia unilateral, y hay muchos más que, respondiendo a diferentes lesiones, sin embargo, permiten el mantenimiento de unas memorias que sin duda han quedado conscientes. Veamos un ejemplo. Esta persona, este paciente, tiene un olvido, se llama disquiria, olvido hemilateral, donde omite ciertas partes de la realidad que está mirando. Por ejemplo, frente al modelo que está a la izquierda, lo que la persona logra ver y puede copiar en un dibujo es solo lo que quedaría a la derecha, quedando suprimido lo que está a la izquierda del eje de simetría del dibujo. Sin embargo, si se le presentan dos casas como estas y se les pregunta qué diferencia existen, dice en principio que no existe diferencia alguna. Sin embargo, puesto a elegir en qué casa preferiría vivir o a qué casa preferiría ir a visitar a un amigo, sistemáticamente va a elegir la casa que no presenta humo y que no está incendiada. Entonces, las características de las disociaciones patológicas es que existe una notable diversidad, pero que entre esa diversidad solo hay una manifestación específica, que no existe, que hay una selectividad de las manifestaciones patológicas. No se da un desorden global y generalizado de la conciencia, sino solo la falta de conocimiento consciente de información específica, pero que además preserva las condiciones de cognición inconsciente. Esto abona de manera sustantiva la hipótesis foderiana de la estructura modular de la mente, ¿verdad? Entonces, aquí Fraufe nos propone un modelo general donde la entrada de cierta información podría ser entrada externa o interna, no viene al caso en este momento. La cuestión es que hay información que necesariamente pasa por el sistema de representación consciente, que sería el dominio A, mientras que el dominio Z, no pasaría directamente por el sistema de representación consciente y impactaría en algún tipo de respuesta en el sistema de salida. Y además que estos dos sistemas podrían funcionar de modo relativamente independiente. Fíjense que lo que se produce es muchas veces una disociación patológica entre los modos específicos de conocimiento y los sistemas de conciencia, pero también se puede producir una ruptura a partir de sistemas artificiales, como puede ser el enmascaramiento, la falta de atención, etc. En realidad, así como nos sugiere la existencia de los fenómenos de la memoria y el aprendizaje inconsciente, las dobles disociaciones en general, todo apunta a que en verdad
el sistema de mente es verdaderamente mucho más complejo que el que aquí está representado. Vamos a ver algunos usos aplicados, algunos efectos prácticos que se han hecho de la cognición inconsciente. Naturalmente, yo debo hacer una advertencia acá. Por un lado, normalmente muchos de estos experimentos rozan las condiciones éticas o bioéticas de la investigación en psicología, como ustedes imaginarán, lo que hace que si se hacen y si se hicieren, difícilmente se publiquen. Y por otra parte, es bastante notable que estos efectos han sido utilizados por otras disciplinas para llevar adelante diferentes propósitos, no, no siempre con finalidades no santas, ¿verdad? Pero tampoco podemos ser tan inocentes de pensar de que no ha sido y no es actualmente explotado y explorado con fines seguramente comerciales o de poder. Finalmente, tiene una restricción real, ya que solo puede actuar sobre una representación crónica en el sistema de conocimiento, lo que limita notablemente su aplicabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, se ha utilizado esto es efectivamente cierto, en publicidad subliminal. Es un uso discutido y de efectividad discutible, pero bueno, Bush lo utilizó en su campaña contra Al Gore. Seguramente muchas de las cosas que sucedieron y que se comentaron de la utilización de los mails y de los Twitter, etcétera, es decir, de las redes en la última campaña en el país del norte, ha rozado alguna de estas cosas. En el caso de Bush, mandó unas imágenes subliminales en la campaña del año 2000, en donde hablaban del plan económico de Gore, donde decían los burócratas deciden. Pero ¿qué pasaba? Cuando ven la palabra burócratas, la parte rats se hacía una especie de expansión por unas milésimas de segundos muy pequeñas que no permitían su percepción consciente. Sin embargo, se producía la percepción inconsciente. Por lo tanto, por simplemente un fenómeno de apareamiento, de asociación en condicionamiento clásico, quedaba asociada que el plan económico propuesto por los demócratas eran unos ratas. Eso por lo menos era el objetivo promovido por los responsables de esta publicidad. Algunos de los usos discutidos y discutibles han sido la incrustación de mensajes subliminales para potenciar la efectividad de recursos humanos. Los datos son escasos, como naturalmente les comentaba, y en muchos casos son inconsistentes. También se ha utilizado como conciencia electrónica para combatir los hurtos, como una especie de super yo escondido. Los casos aún son menos y más interesados. Se ha utilizado en diagnóstico e interpretación de la ansiedad generalizada, de desórdenes de pánicos. En la utilización clínica sí se ha avanzado lo suficiente, de la mano generalmente del desarrollo de software específico para el tratamiento específico de desórdenes específicos. En este caso también nos encontramos que más que el reporte genérico, lo que importa es la producción de una tecnología final que es la que se comercializa. También se ha utilizado para entrenamiento de amnésicos, inclusive para interpretación de plagio, situaciones de plagio involuntarias. Finalmente, con estas palabras, con esta semblanza, queríamos invitarlos a explorar la mente oculta, que realmente todavía, aún hoy, es un enorme futuro por descubrir. Mis últimas palabras, muchas gracias, Manolo Froufe, muchas gracias por acercarnos todo este material y hacerlo en nuestro idioma. Un fuerte abrazo.